Hola hermanos, amigos, quería traerles una reflexión que estuve viendo en estos días. Quería hablar sobre la parte de la Biblia donde está en Éxodo 14, del 10 al 16. Vamos a leerla. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bueno, amén a su palabra. Quería poner un poquito en contexto esto. Los hijos de Israel estaban saliendo de Egipto después de haber clamado a Dios por un tiempo. Dios envía a Moisés y le da ciertas pautas y le dice qué hacer. Le da una vara y ahí surgen las 10 plagas por las cuales termina el pueblo de Israel saliendo. Cuando sale el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto le había dado sus riquezas, sus joyas, su oro, porque estaban hasta contentos de que se vayan. Y llegan a un punto que es este momento donde quedan encerrados entre el Mar Rojo, una zona rocosa, y el camino que los trajo hasta ahí. Y de ese camino venían los ejércitos del faraón, que a último momento como que se enojó y quiso hacer volver al pueblo de Israel de vuelta a servirlos. Bueno, teniendo esto, sabiendo lo que había pasado antes, podemos decir que el pueblo judío había salido de Egipto con muchas pruebas indubitables del poder de Dios. Todas las señales, todas estas plagas que pasaron, fue dadas por el poder de Dios para su salvación, para que ellos puedan ser sacados. Y a Moisés Dios le dio una vara para poder hacer los milagros que Dios le pedía. Todas estas señales que pasaron dentro de las plagas, todo esto Dios ya le había dicho cómo hacer, y en cada momento lo hacía. Y cuando pasaban las plagas, Moisés tan solo estiraba la vara para que terminen las plagas. Él no necesitaba hacer nada más que esto. Ahora, cuando llegaron a una encrucijada donde no había salida, y era una encrucijada donde Dios los había mandado, no es que ellos llegaron por casualidad, se sintieron desanimados, sin fe, con temor por sus vidas, a tal punto que deseaban volver a la servidumbre de la cual estaban clamando para salir. Es como que todo lo que Dios había hecho hasta ese momento se había olvidado. Todo el poder que había expresado Dios sobre los egipcios y a favor de ellos se había olvidado, como que quedaba lejos en el tiempo.
Y eso nos pasa a nosotros también. Cuando nuestra vida está en una encrucijada, en el medio de una prueba, en el medio de situaciones muy difíciles para superar, debemos saber que de la misma manera que Él obró antes en nuestras vidas, así lo va a usar, lo va a hacer cuando clamemos y nos acerquemos a su presencia. Dios no cambia, Dios es fiel. Esta palabra que Dios es fiel me está sonando a mí hace un tiempo. Dios siempre es fiel, siempre es bueno. Su amor no cambió, es el mismo ayer, hoy y va a ser así por los siglos de los siglos. Dios sigue siendo el mismo poderoso y omnipotente de la creación de esta tierra hasta estos días. Sabemos que Jesús venció en la cruz del Calvario y nos acercó al Padre. Todo eso nunca va a cambiar. Y sabemos también que gracias al sacrificio de Jesús tenemos acceso al trono de gracia. Podemos acercarnos al Padre. Se rompió el velo. Ya no necesitamos a alguien que nos acerque, sino que nosotros tenemos acceso directo. Ahora, yo había dividido esta reflexión en dos. Uno le había llamado la salida y la otra, segunda parte, la había llamado Moisés y su vara. Y acá, en la salida, quisiera aprovechar, si Dios lo permite y abre las puertas con este nuevo tema de poder hacer estos videos en YouTube, y puede escuchar a algún amigo, alguien que pudo alejarse del Señor, o aquel que está debilitado en su fe y le cuesta creer, que puedan abrir su corazón y su mente, su alma, para poder encontrar en su Creador las respuestas que están esperando y necesitando. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con pruebas del poder de Dios, las 10 plagas que estuvimos hablando recién, fueron la muestra del poder y del amor de Dios a un pueblo que clamaba por libertad. Y muchas veces nosotros hemos clamado por libertad, buscando una salida, buscando una solución a nuestros problemas, respuestas concretas sobre situaciones difíciles. Y Dios nos contestó, Dios obró. Sabemos que esto es así. Cambió las situaciones más difíciles, nos trajo paz. Supimos que Él estuvo trabajando a nuestro favor. Y no importa si alguna vez alguien nos habló de Dios o no, pero yo sé que todos hemos clamado a Dios alguna vez. Yo lo hice antes de conocer el camino del Señor. Lo hice muchas veces y muchas veces Dios me sacó y me libró. Me libró de cosas muy feas. Él siempre responde tu oración. Él siempre responde a los que le buscan. Dios tiene la capacidad de escuchar tu clamor. De la misma manera que lo hizo con el pueblo de Israel, Dios tiene la capacidad de sacarte de esta encrucijada, que podés estar ahora y que estás buscando algo para poder salir, o como decimos acá en Buenos Aires, zafar de cualquier situación. A mí me gusta la utilidad que le da el pueblo italiano a la palabra capacidad. Ellos no la usan como una muletilla o como una palabra así al pasar. Es algo muy profundo para ellos. Cuando un italiano te pregunta si sos capaz de hacer algo, eso quiere decir
si podés hacerlo, si tenés los medios, la capacidad intelectual, la capacidad manual y la voluntad para llevarlo a cabo. Lo quería leer porque es así de profundo como el italiano lo busca de hacerte esta pregunta. Él quiere la respuesta de eso. Y yo quiero decirte que Dios es capaz de hacerlo. Tiene los medios, la sabiduría, el poder y sobre todo la voluntad de hacerlo, de sacarte de ese problema, de sacarte de esa necesidad que tenés. Su amor por la humanidad sobrepasa todo entendimiento. Dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y alguien que amó tanto al mundo como para entregar a su Hijo a la muerte, a una muerte de cruz, para nuestra salvación, no puede ser que no tenga la voluntad de obrar por tu vida. Dios tiene la voluntad, quiere hacerlo, quiere obrar por tu vida. Yo te animo a que te acerques a Él, que lo busques. Dios le dijo al pueblo de Israel que marche. Y cuando el pueblo de Israel marchó, se abrieron las aguas y pasaron del otro lado, y dice que pasaron en seco, con el piso seco, o sea, no había nada que los pueda detener, frenar, ni manchar, ni nada. Pasaron con toda claridad y estuvieron del otro lado. Y Dios los cubrió de todo mal, porque después que pasaron se cerró el mar. Y Dios quiere llevarte así a un lugar seguro, bajo su cuidado. Bueno, la segunda parte, que les había dicho, Moisés y su vara. Ahora quisiera tratar de hablarle un poquito a la iglesia, a mis hermanos en Cristo, a aquellos que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Acá dice en la palabra que Moisés, al escuchar al pueblo, clamaba a Dios y trataba de aumentarle la fe, diciéndole al pueblo lo que Dios podía hacer y lo que Dios quería hacer y que iba a hacer. Pero Dios lo exhorta a Moisés diciendo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Era como que no era el momento para clamar, era el momento para hacer. Era el momento que tenían que guiar al pueblo, al otro lado. Y él tenía las herramientas. Porque Dios le dice: te di una vara, levántala y abre el mar. Y Moisés sabía lo que tenía que hacer, porque si Dios le dijo eso es porque sabía Moisés que tenía que usar la vara en esos momentos. Ya lo había usado con Faraón, la había usado con las plagas, la había usado con las serpientes de los sacerdotes. Él conocía el poder que Dios le había dado. Y esta herramienta él ya la tenía. Y lo único que tenía que hacer era hacerlo. Tenía que moverse. Dios a nosotros nos dio herramientas. Algunos tenemos talentos, pero Dios nos dio dones. Los talentos es propio de nuestra naturaleza, pero los dones vienen con la gracia de Dios y tenemos que usar estos dones. No nos lo podemos quedar. Dios nos hizo intercesores para que estemos ahí en la brecha pidiendo por aquellos que no conocen al Señor, para interceder. Dios nos dice por medio de su palabra, en el libro de Pedro dice
que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que actuar. Con esta palabra que Dios nos dice, no nos queda otra cosa que actuar. En circunstancias de necesidad, cuando estamos frente a un problema que nos parece insalvable, tenemos esta provisión de Dios. No podemos clamar solo como si no tuviéramos nada. Tenemos que ejecutar. Y a veces nos falta la parte de la ejecución. No digo que no tenemos que orar. Digo que tenemos que usar lo que Dios nos dio. En los momentos difíciles, cuando hay un pueblo que nos espera, que está ávido por conocer la palabra de Dios, que está necesitado, tenemos que actuar. Y nosotros sabemos bien, como lo sabía Moisés, lo que tenemos que hacer. Dios nos dijo en su palabra qué hacer. A mí me llama un poco la atención cómo el pueblo de Dios se quedó después de Pentecostés. Jesús les había dicho, quédense hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Pero una vez que vino sobre ellos el Espíritu Santo, se quedaron. Tuvo que venir una persecución para que salgan. Cuando salen, Felipe va a Samaria. Y ahí empieza Felipe a hacer milagros por todos lados, sanidades, liberaciones. Antes de esto, de Felipe, casi no se habla en el libro de Hechos. Tuvo que venir una persecución para que se ejecute lo que Dios había pedido, lo que Cristo les había mandado. No esperemos a una persecución, hagámoslo. Estemos atentos, despiertos, busquemos donde Dios nos quiere llevar y hagámoslo, no nos quedemos quietos. Nosotros podemos ir usando los dones a medida que Dios nos ponga en situaciones. Cuando estamos frente a un enfermo, no dudemos en orar por el enfermo, de imponer las manos, de pedir sanidad. Cuando tengamos delante una persona necesitada, no dudemos en ayudar. No nos hagamos cuestionarios en nuestra mente si lo podemos hacer, no, si es justo, si es el tiempo. Hagámoslo. Si hay alguno enlutado, llevémosle consuelo. Si hay problemas difíciles que no tienen solución, pidamos al Señor un milagro. Él lo va a hacer. Dios va a obrar. Dios ya nos dio los dones. Yo creo que acá que el secreto está en saber lo que Dios quiere hacer. Jesús dijo, ya no los llamaré más siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que su amo va a hacer, pero el amigo sí sabe. Nosotros hemos sido hechos amigos de Jesús y Él nos va a decir, y tenemos que conocer lo que Dios quiere hacer, dónde nos quiere poner, dónde quiere que usemos las herramientas que nos dio. Y para saber qué quiere Dios, hay que estar en su presencia, hay que estar orando en intimidad con Él, leer las Escrituras, escudriñarlas, buscar su presencia. Y ahí eso va a fluir solo después. Los dones van a fluir solos en nosotros, porque Él va a estar en nosotros. Y después, para conocer las herramientas, hay que usarlas. Tenemos que interceder, tenemos que usar los dones, tenemos que conocer al Espíritu que habita en nosotros. En Efesios dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos
es el que habita en nosotros. Entonces tenemos que conocerlo, conocer el amor de Dios, el poder, el por qué Él hizo semejante sacrificio, que tiene que ser una experiencia interna, no solo de letra. Y creo que de esa manera vamos a aprender a marchar. Bueno, como conclusión, como resumen, que tenemos que saber lo que Dios quiere, ir donde Dios nos envía, hacer lo que Dios nos diga, conocer las herramientas que Dios nos dio y ponernos en marcha. Amén. Bueno, hermanos, me gustaría hacer una oración ahora para terminar. Amén, Señor. Quiero pedir, Señor, primeramente por aquellos que están, Señor, en situaciones complicadas, con situaciones de pánico, con situaciones difíciles económicas, que han decaído en su fe o que te están buscando, Señor. Señor, obra, Señor, en cada corazón, muéstrales tu amor, tu misericordia. Señor, crea, Señor, situaciones nuevas, momentos nuevos. Señor, quita todo pánico. En tu nombre, Jesús, sacamos todo pánico, Señor. Toda persona, Señor, te pedimos que tú obres con sanidad también a aquellos que están pasando por situaciones de enfermedad. Padre, ahora te pido que tú sanes, Señor, que traigas, Señor, consolación al que está enlutado, al que está en un momento triste, de soledad, Señor. Señor, obra en ellos, obra, Señor. Y te pido, Señor, también por nosotros, papá, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, que podamos ver, Señor, tu voluntad, hacia dónde querés que vayamos, Señor, cómo hacerlo. Y, Señor, y libra, Señor, nuestras almas, Señor, de todo aquello que nos está atando, de pensamiento, Señor, de obra. Señor, te entregamos todo a ti en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.